Reciban un caluroso saludo de nuestra parte, su amigo pastor, doctor Montalvo Suero, y maestro, amén, de teología y otras carreras que son afines, amén. Saludamos de manera especial a los hermanos de Miami, Florida, como también de New Jersey, Nueva York y otros estados norteamericanos, amén, que estudian con nosotros y que también siguen nuestras publicaciones. Especialmente un saludo también a República Dominicana, Puerto Rico y otros países como es Argentina, Venezuela y sobre todo México, que nos sigue muy de cerca. Gloria al nombre del Señor, cada una de estas publicaciones que nosotros estamos realizando. A nuestros amigos pastores, compañeros de ministerio, amén, ministros todos en general, evangelistas, amén, bendiciones en el nombre de Cristo Jesús de nuestra parte. Amén, y lógicamente la Universidad Teológica de Shalom, de los estudiantes nuestros de la Universidad Teológica Mixta, bendiciones abundantes en el nombre de Cristo Jesús. El tema que estamos dialogando en estos momentos es el tema de la salud pastoral. Y este tema lo traemos a colación en razón de que en este mes se está conmemorando aquí en Estados Unidos, la mayoría de las iglesias nuestras están celebrando lo que es el Día de Apreciación Pastoral o el mes pastoral. En este mes pastoral se le hace un reconocimiento a los distintos pastores, a nuestros pastores que están en diferentes iglesias, amén, por la labor que ellos han venido realizando durante todo el año. Igualmente se hace una distinción a lo que es la familia pastoral. Poco se habla de la salud del pastor, de la salud mental del pastor principalmente, y por esa razón es que traemos este conversatorio tanto en materia de teología como también como un acercamiento psicológico, porque lógicamente tiene raíces profundas que son psicológicas. Cuando hablamos específicamente de lo que es cómo manejar el estrés laboral, nos enfocamos a esto porque el estrés pastoral, el estrés que atraviesan nuestros pastores, básicamente es de índole laboral. Decimos que es de índole laboral precisamente porque este estrés que experimentamos muchas veces no es producto de una relación conflictiva en la familia o una relación conflictiva en la iglesia, aunque puede ser, sino de que los pastores generalmente estamos sobrecargados de trabajo. En esa razón, según los datos estadísticos, el 90% de los pastores de Estados Unidos trabajan más de 50 horas a la semana. Soy latino y como latino puedo confirmar que la situación del pastor en América Latina es mucho más agravante aún, porque no es solamente que trabajan más de 50 horas, sino que se convierte prácticamente en un trabajo 24/7. Y por esa razón el pastor necesita, amén, de una orientación a fin de manejar correctamente lo que es el estrés laboral. Tal vez alguien diga, pero no es verdad que el pastor trabaje tanto. Lógicamente, en Estados Unidos los pastores últimamente están tomando lo que es una disciplina pastoral un poquito más relajada, más holgada, amén, pero las iglesias tradicionales, aún los pastores están muy sobrecargados y mucho más si dirigen grandes ministerios o realizan labores sociales porque prácticamente toda la semana están sobrecargados. Esta es la justificación. Necesidad de que el pastor aprenda a manejar el estrés laboral. Primero, el pastor tiene una agenda de oficina, amén, porque debe atender la oficina de la iglesia. El pastor también tiene una agenda de culto. El pastor realiza visita a los hogares, tanto de los miembros de la iglesia, pero también realiza visita a aquellos hogares que de amigos, de relacionados, que usted quiere acercarlos a la iglesia. El pastor tiene que tener una agenda especial para las actividades del concilio, igual que realiza una agenda para lo que son las actividades regulares, los cultos semanales que realiza la iglesia, además de los departamentos. Tiene también una agenda, aparte del concilio, que puede estar sobrecargada
porque el concilio tiene mucho departamento de damas, de caballeros, de jóvenes, de misiones, de evangelismo, amén, y reuniones pastorales, amén. Todas estas reuniones, cuando venimos a darnos cuenta, lamentablemente, a veces no tenemos tiempo ni siquiera para atender la iglesia local, y el pastor tiene que estar distribuyendo su tiempo entre lo que es las actividades del concilio y las actividades de la iglesia local. Y es una gran disyuntiva que uno quisiera poder dividirse. Amén. Y a esto debe usted sumarle también los compromisos familiares. Debe atender a sus hijos. Debe tener tiempo también para su matrimonio. Porque al fin y al cabo, si usted descuida a su familia, amén, estaría inhabilitándose para el ministerio desde un punto de vista bíblico. Y la gran responsabilidad de cada pastor es también su familia. Por lo tanto, además de eso, hay eventos sociales porque sus hijos van creciendo. Y sus hijos creciendo, en esos eventos sociales están los eventos escolares y están los eventos también que involucra a la familia suya, que usted debe estar presente para respaldar su familia, respaldar, amén, a cada uno de ellos. Y se vería mal que usted como líder no estuviera presente. Por esa razón, por esas múltiples ocupaciones, amén, el pastor necesita, amén, saber manejar lo que es el estrés laboral. No es como un trabajo cualquiera, el trabajo pastoral, que usted simplemente llega a una empresa, amén, marca la hora de entrada y marca su hora de salida. Y simplemente después que usted salió del trabajo, ya nadie más lo necesita y sus servicios no son requeridos. El pastor no tiene un horario delimitado. Algunos trabajan de lunes a viernes. Otros trabajan de 8 horas o tal vez un part-time. El pastor no es así. La vida pastoral se requiere de mucha actividad y es un trabajo 24/7 que siempre tiene que estar dispuesto en cualquier momento a brindar un servicio, ya sea a la congregación, ya sea a la comunidad, ya sea al concilio o cualquier miembro de su familia que así lo necesite. Por esa razón es que los pastores lamentablemente sufren de estrés pastoral. En la iglesia la situación se agrava un poco más también, porque tal vez usted no delimitó las funciones suyas como pastor. Y al no delimitar las funciones suyas como pastor, por ejemplo, no usan una descripción de cuáles serán sus funciones, ni tampoco conversó con la iglesia sobre sus funciones, la iglesia tiene una imagen de su función que no se ajusta a la realidad y tal vez usted tiene esa misma imagen. El pastor es la persona que, amén, que ayuda a los hermanos cuando su carro no quiere prender, su automóvil no quiere prender. El pastor limpia la iglesia, el pastor es el músico de la iglesia, el pastor se encarga de los sonidos, el pastor se encarga del mantenimiento y el pastor prácticamente sirve para todo, para pintar, para reparar un banco y lamentablemente no son funciones propias de los pastores. Para eso, amén, el pastor debe aprender amén, a no sobrecargarse tanto de tantas labores. Y eso es lo que causa lo que podemos llamar el estrés pastoral, que es una especie de estrés, es tensión. Y la tensión no solamente es nerviosa, la tensión es muscular, la tensión es emocional. La tensión se manifiesta como cansancio, se manifiesta, amén, como apatía, se manifiesta también la tensión, amén, como enfermedad física. Porque la tensión muchas veces hay órganos que son órganos, el órgano diana de la tensión puede ser el estómago, amén, puede ser la cabeza, jaquecas, amén, tensión en los músculos del cuello, tensión en el brazo, amén, problemas visuales, resecamiento de la piel, caída del cabello. La tensión se manifiesta de múltiple forma, presión arterial, amén, problemas estomacales, problemas digestivos. Todas estas cosas, amén, porque la tensión lamentablemente afecta también la salud del pastor de una manera prácticamente general. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo como pastores tenemos que manejar lo que llamamos el estrés pastoral o el estrés laboral, por así decirlo? Porque prácticamente todo se enfoca en ese punto, amén, que es el punto neurálgico, cómo manejar nuestra labor. En primer lugar, la primera que tenemos que nosotros tener en cuenta es que para poder manejar el estrés laboral tenemos que aprender cuál es nuestra función.
Y el punto número 1 que les recomendamos en este caso para manejar el estrés laboral es organizar el trabajo. Esto significa, amén, tener un plan de tiempo. Significa que cuando realizamos un plan, y que lamentablemente no es la costumbre de América Latina, nosotros, por ejemplo, para organizar tenemos que hacer diferentes actividades que son de carácter gerenciar, y la función del pastor primero es un ministerio, porque el pastor tiene que predicar la palabra, tiene que ministrar, y el pastor es un consejero, amén. Pero aparte de ese ministerio espiritual que el pastor realiza, el pastor es un administrador y por lo tanto tiene que tener dotes gerenciales. Y esos dotes gerenciales significa que el pastor organice el trabajo de la iglesia, el pastor trabaje con equipo y otras funciones gerenciales que la iglesia necesita, oficina, secretaría, finanza. Y lógicamente tenemos que desarrollar esas habilidades gerenciales para que la iglesia se conduzca de forma ordenada y pueda crecer debidamente. Amén. No solamente produce crecimiento de la iglesia, un buen ministerio de predicación o un buen ministerio de enseñanza o un buen ministerio de música, de adoración, de alabanza, sino también, sobre todo, está soportado en lo que es una buena administración de la iglesia o unas funciones gerenciales en la iglesia. En tal caso, la responsabilidad del pastor es también gerencial. Y en este caso, el primer paso es organizar. Y para organizar debo sentarme a planificar, lo que significa que nuestras costumbres que teníamos nosotros, que decimos que la América Latina es la cultura de la improvisación. Amén, que hacemos las cosas sobre la marcha, sobre lo que el tiempo nos permita hacer. Y esto, lógicamente, en el pastorado y en ninguna empresa del mundo se trabaja en base a la improvisación. Todas las empresas para crecer se organizan. Todas las empresas para crecer tienen un staff. Todas las empresas para crecer saben cómo realizar el trabajo. Y nosotros como pastores tenemos también que aprender a realizar el trabajo. Ejemplo de esto lo encontramos en la Biblia, en el libro de Éxodo capítulo 18. Y es una lectura muy conocida cuando Jetro visitó a Moisés. Moisés estaba bastante cargado, bastante fatigado, porque Moisés se sentaba en horas de la mañana y aún de noche Moisés estaba sentado atendiendo las quejas, las demandas, las querellas del pueblo y poniendo orden o estableciendo ley en el pueblo, haciendo la función no solamente de líder, sino también como juez, amén, de todo el pueblo. Cuando Jetro, amén, su suegro visita a Moisés y lo ve en esta condición, fatigado, cansado, estresado completamente, lo llama porque Jetro lógicamente era una persona que tenía mucho más experiencia que Moisés, tanto en el liderazgo también como en el área administrativa, y le llama y le sugiere que nombre personas, que nombre jueces, y nombró 70 jueces, y entre esos 70 jueces organizó el trabajo que tenía que hacer, y los casos que ellos tal vez no podían resolver, entonces esos casos llegaban a manos de Moisés para que Moisés pudiese resolverlo. Pero ya Moisés podía dedicarse, amén, a buscar más la presencia de Dios, a consagrarse más a Dios, a su ministerio de predicación, a su ministerio de enseñanza. Amén, porque estoy seguro que la función de Moisés no era únicamente escuchar las quejas o las querellas del pueblo. Eso nos da la idea de cómo nosotros, sin darnos cuenta, por no tener una idea, una descripción de nuestras funciones, nos podemos cargar solamente de un tipo de actividad o una actividad sola de la iglesia puede llenar nuestra agenda y nosotros lógicamente no ser capaces de distinguirlo y tener luego eso lo que se llama el estrés laboral, que es un síndrome, amén, psicológico bastante agudo que muchas veces nos descuidamos, y si nos descuidamos podríamos llegar a caer en manos de profesionales de la salud, no solamente psicólogos, sino psiquiatras, porque los psicólogos no te dan ningún medicamento, y para usted tener algún medicamento para sobrellevar la tensión y los síntomas que tiene su cuerpo, los síntomas emocionales y psicológicos, tiene que ir lamentablemente a la oficina del psiquiatra
para que le hagan una evaluación, amén, que posiblemente diga que tiene síndrome de estrés, amén, un estrés generalizado. Y esto lógicamente es un poquito malo, que no conviene a usted como pastor, como líder de Dios, no le conviene en tal sentido. La cultura de improvisación tenemos que dejarla atrás. Tenemos que aprender a planificar el trabajo. Planificar, amén, nos ahorra tiempo. Planificar ahorra muchos recursos, porque muchas veces, amén, gastamos en cosas que no son necesarias, que no son imprescindibles. Y también la planificación multiplica los resultados, amén, que nosotros vamos a obtener. Entonces, para planificar, cada vez que planificamos, tenemos lógicamente que priorizar cuáles son lo que va primero. Amén, las cosas más importantes se colocan primero. Establecer objetivos también. Y por lo tanto, ya tenemos una visión, una idea clara de lo que Dios demanda de nosotros y lo que tenemos que hacer en la iglesia cuando ya establecemos objetivos claros dentro de la congregación. Se habla mucho de la planificación. Se habla mucho, por ejemplo, de grandes proyectos. Y casi siempre escucho en la congregación que los pastores dicen grandes proyectos y son improvisados. Lamentablemente, es una pena porque son ideas excelentes, pero lamentablemente proceden de la improvisación. Tal vez en un momento, amén, de unción, cuando está predicando, nos habla el pastor de un gran proyecto que quiere realizar la iglesia, y la iglesia bien motivada alaba al Señor, pero luego una semana, 2 semanas, ya eso cae en el olvido, porque no había un plan, no se hizo un equipo, no se formó algo por escrito de cómo vamos a alcanzar esas metas, esa visión. Una visión es un gran proyecto, y como gran proyecto necesitamos implementar esa visión, fortalecer esa visión y saber el tiempo que nos va a tomar realizar esa visión. Lamentablemente no tenemos esa cultura de hacer proyectos por escrito en la iglesia. Amén. Y un proyecto necesita lo que llaman proyectistas, personas técnicos, profesionales que se dedican a elaborar los proyectos. Amén. Y una elaboración de proyecto requiere un sinnúmero de pasos, que es bueno que el pastor se relacione con esta idea de elaboración de proyectos. Ahora, los proyectos en términos general, hay unas siglas que le llaman SMART, que significa inteligente, amén, y esa sigla es que los proyectos tienen que ser, número 1, específico, de SMART, específico, significa que no es un proyecto general. Queremos que en este año tener 50 miembros más. Amén. O queremos duplicar el número de miembros de la iglesia. Eso no es un proyecto específico, porque está hablando de un proyecto general. Ahora, al ser específico, me vas a decir cómo vas a alcanzar ese proyecto. ¿Cuáles son los pasos, los métodos que tú vas a utilizar para implementar ese proyecto? Y tiene que trazarlo en el tiempo. Amén. El proyecto tiene que ser específico. Específicamente, amén, ¿qué es lo que tú necesitas? ¿Qué es lo que te proyecta? Específico. Luego, tiene que ser medible o mensurable. Amén. O sea, si es medible, si es mensurable, tú lo tienes que determinar qué tiempo se tomaría para realizar ese proyecto. Ya sea que son proyectos cortos, amén, 1 mes, 3 meses, proyectos largos, 1 año, 2 años, amén, o puede ser hasta un proyecto de 5 años, amén. Y hay proyectos que son decenales. Y todo proyecto, lógicamente, comienza a elaborarse por etapas, y tenemos que aprender a utilizar proyectos. Debe ser específico, debe ser mensurable o medible con el tiempo, debe ser alcanzable, amén, debe ser relevante, o sea que significa que sea realista, y debe ser también medible en el tiempo. Amén. O sea, temporal. Debe ser definido en el tiempo. Es decir, hay que trazar las etapas de ese proyecto si vamos a agendar las actividades propias para ese proyecto. Esto de proyecto y estas metas de SMART se aplica prácticamente para todo tipo de proyecto. Ya sea un proyecto de evangelismo, ya sea un proyecto de misiones, o ya sea un proyecto financiero. Un proyecto financiero es que las finanzas no andan muy bien, amén,
y tenemos que una carga financiera alta en la iglesia, y tenemos que sentarnos a ver cómo solucionar el problema financiero. Y eso lógicamente es también causa estrés laboral, porque el problema financiero preocupa mucho a los pastores. He visto muchas iglesias en Miami que pierden su templo, amén, por no poder pagar, amén, el mortgage, la hipoteca del templo, y eso lógicamente nos deja como malos administradores. Cuando nos sentamos, amén, todos los años hay que hacer un informe. Lógicamente, todo pastor debe hacer eso. Y en cada convención de cada movimiento, cada iglesia manda un informe financiero. Y tenemos que aprender a trabajar con informe financiero. Pero cuando nos sentamos a organizar la finanza, tenemos que establecer cuáles son los ingresos regulares de la iglesia y cuál es el monto de esos ingresos. Y eso es planificación. Yo digo, ingresos por diezmos son tanto, ingresos por ofrendas son tanto, otros ingresos son tanto, sumo los ingresos, ahí están. Ahora, cuando debo los egresos, la salida de la iglesia, también debo planificarla. Los egresos regulares de la iglesia, pagos de electricidad, pago de utilidades, como se le puede llamar, amén, pago de local, pago de mortgage, pago de renta, amén, y todos esos gastos se suman, que son gastos regulares de la iglesia, amén, y hay otros gastos que no son regulares, amén, que también hay que incluirlo aproximadamente, y tú lo sumas, y cuando compara ambas cifras, lógicamente que hay un desbalance. Y al ver un desbalance, vas a saber que vas a tener problemas financieros durante todo el año, a menos que busques ingresos adicionales, amén, que cubran ese déficit mensual que la iglesia va teniendo para poder realizar, amén, solamente dar el servicio regular que presta la iglesia a la comunidad, o que presta la iglesia a los miembros. Y para eso tienes que hacer un proyecto de cómo tú vas a generar esos ingresos que te hacen falta en la congregación. Y planifica actividades. Tal vez tú quieras dar concierto, planifica el concierto. Tal vez tú quieres hacer alguna actividad financiera, algún viaje al recreacional, tú debes planificarlo. Tal vez quieres dar algún tipo de congreso, de capacitación que te sirve para generar ingresos, pero también te sirve también, amén, para capacitar a la congregación. Amén. Todo eso son actividades que deben ser agendadas, amén, programadas, y también cada actividad debe tener un equipo de trabajo que va a realizar dichas actividades, y tienes que hacer lógicamente una proyección de los ingresos que te van a aportar al fondo general de la iglesia, y cuál será el aporte que tendrás para poder mantener la iglesia abierta durante ese año. Es un ejemplo simplemente de lo que es, para qué sirve la planificación y esta regla general de SMART. Cada proyecto debe ser específico, medible, alcanzable, realizable y también temporal. O sea, tienes que agendarlo. Eso es importante. Ahora, los grandes proyectos, hablamos proyectos que tomaría 1 año, 2 años, 5 años, esas grandes tareas que se ven gigantes, amén. La remodelación del templo que no se hace en un día, la construcción de un templo no se hace en un día, se dividen lógicamente en etapas, en pequeñas tareas, y se organizan esas tareas y esos equipos que estarán encargados de dichas tareas, amén, en tareas más pequeñas, y se va supervisando dichas tareas. Todo esto está en lo que hemos dicho primeramente. Cuáles son algunas estrategias para nosotros como pastores manejar el estrés pastoral. La actividad del pastor son muchas, y por lo tanto la primera recomendación es organice. Amén. Organice. Eso es muy importante. En la organización debes hacer una descripción de puestos, tanto para usted, para que sepa cuáles son sus funciones, pero también para el equipo que trabaje con usted, para que ellos sepan qué se espera de ellos y cuáles son las funciones que tienen cada uno. Y eso, por supuesto, ayuda las relaciones entre los miembros de la iglesia, los líderes de la iglesia, para no crear fricción entre ellos, porque cada quien sabe la función que les corresponde. Amén. Establezca metas razonables. Ese es parte de lo que organice. Y también, sobre todo, así como Moisés tuvo que aprender a trabajar en equipo y nombrar 70 jueces, usted también tiene que aprender a trabajar en equipo.
Esas son las primeras 4 recomendaciones. Organice, crea una descripción de funciones, establezca metas razonables y sobre todo trabaje en equipo. En tal sentido, uno de los grandes propósitos del pastor en la congregación es formar líderes. Para trabajar en equipo debe lógicamente tener un equipo con que trabajar. Es como un captador de talentos que está buscando los mejores elementos, ver las capacidades de cada miembro de la iglesia y saber en qué función cada miembro puede desempeñar una mejor labor. Muchas veces usted quiere realizar un proyecto y necesita cierto personal especializado, pero no lo tiene, entonces debe capacitarlo. Generalmente se presentan en las congregaciones una escasez de músicos, de técnicos que trabajen en los sonidos, amén, y de personas que ministren en lo que es la música y la adoración. ¿Qué debemos hacer? Tenemos que invertir en esas áreas y tenemos también que planificar en esas áreas, entrenar personas, capacitar personas en música, en sonido, capacitar personas en evangelismo, en misiones. Como líderes tenemos que capacitar personas y eso es formando líderes y es lo principal. Y por lo tanto, un buen departamento de educación que se encargue de formar al creyente que usted necesita en la iglesia hasta hacerlo líder, que alcance la madurez espiritual necesaria para que puedan desempeñar un liderazgo local. Eso es importante, formar líderes. Lógicamente hay ejemplos en la historia de cómo grandes líderes han formado líderes. El trabajo del pastor es un trabajo de equipo eminentemente. Cristo, amén, lo primero que hizo fue comenzar a seleccionar a 12 discípulos, los cuales llamó apóstoles, y los entrenó durante 3 años y medio que estuvieron con él durante todo su ministerio. El gran profeta Elías también tuvo, amén, un ayudante, una persona. Dios le dijo, debes buscar cuál será tu sucesor. Y buscó a Eliseo. Moisés tuvo a Josué, tuvo a Caleb y tuvo a otros hombres de Dios al lado de él. Igualmente nosotros como pastores no podemos pasar por una iglesia sin dejar ningún rastro nosotros. Tenemos que contribuir ayudando a líderes. Cada iglesia tiene que ser vista como una escuela de profetas. El gran profeta Samuel, que es considerado como uno de los grandes profetas, amén, y padre también de la nación de Israel, Samuel fue prácticamente el fundador de esa idea de lo que es las escuelas de profetas, al establecer comunidades en diferentes ciudades donde se congregaban grupos de personas que le asistían en su ministerio como sacerdote, amén, y también ministrando ante la presencia de Dios. Se levantaron profetas como Elías y Eliseo que siguieron, amén, y establecieron de manera formal lo que es la escuela de profetas, una comunidad de creyentes, seguidores del profeta, que se sentaban a escuchar sus enseñanzas y a nutrirse de lo que Dios revelaba al profeta, pero también que le daban un servicio al profeta. Y en cada comunidad donde el profeta iba de forma itinerante a ministrar la palabra, esos grupos de profetas estaban ahí esperando al maestro, amén, al profeta para ministrar delante de él. Nosotros como pastores tenemos que ver nuestra iglesia como esa comunidad de profetas, amén, de líderes, de hombres, amén, que van a colaborar con nuestro ministerio. La gran mayoría de los milagros que realizó Elías, de los milagros que realizó Eliseo, fueron dentro de esas comunidades, amén, de los hijos de los profetas, porque el profeta era visto como un padre, amén, y ellos se consideraban hijos de los profetas. Y nuestras iglesias deben ser vistas de ese enfoque. Amén. No es un pastor que pasa y que pasará por la iglesia 2 o 3 años. Pastores que pasan por una iglesia hasta 10 años y no dejaron nada. ¿Qué formaste? ¿Qué dejaste? Tal vez dejé una pared, tal vez dejé un muro. No es que deje una pared, un muro, que deje tu retrato. Amén. Como pastor que pasaste por esa iglesia, es que debe formar a otros ministros, debe formar a otros creyentes, debe edificar la iglesia, que es la palabra correcta, edificar la iglesia, y para edificar la iglesia tiene que enfocarte a formar líderes.
Amén. Cristo formó líderes. Los comisionó para la obra misionera. Moisés formó líderes. Amén. Y lamentablemente, aquellos que no formaron líderes fracasaron. David tuvo por lo menos que formar, amén, a Salomón, pero no también lo hizo porque Salomón al final hizo un trabajo terrible. Amén. Salomón no fue, a pesar de su conocimiento y su sabiduría, lamentablemente no dejó una persona capacitada para estar al frente de lo que es esa gran institución como es la corona de Israel o el reino de Israel. Y lamentablemente el reino se dividió tras la muerte de Salomón porque no formó líderes capaces de seguir el trabajo, la visión que él tenía. Entonces, por lo tanto, nosotros no podemos pasar por esa amarga experiencia. El trabajo principal del líder, amén, es formar a otro líder. Y nosotros, por lo tanto, tenemos la tarea de reclutar, amén, a las personas. Tenemos la tarea también de comunicar nuestra visión a la iglesia. Y a esos que reclutamos, que se allegan a nosotros y que nos acercamos a ellos, tenemos que entrenarle, capacitarle. Y cada vez que formemos equipo de trabajo, tenemos que supervisar y evaluar continuamente el trabajo que está realizando. Y sobre todo, tienes la función de animar, alentar continuamente. Los trabajos que no se alientan, lamentablemente, no se realizan bien. Puede tener buenos líderes. El líder necesita que lo aliente, que le dé reconocimiento. No tomes toda la gloria. Amén. Comparte tus éxitos. Comparte también con todos aquellos que son tus ayudantes. Amén. Y reconoce la labor de ellos de manera pública para que otros puedan seguir el ejemplo. Hay una regla que se dice la regla de la productividad, que muchas empresas la utilizan y se la recomendamos a los pastores. Hay que priorizar la tarea, y para priorizar la tarea en el reclutamiento de líder o formación del personal se establece una regla de productividad, y esa regla se llama 80-20. 80-20 es la regla. ¿Por qué se llama 80-20? Porque en una institución, como también en la iglesia, el 20% de las personas, amén, son las que más trabajan, las que más aportan. Y ese 20% de los hermanos de una congregación muchas veces aportan el 80% de los gastos o realizan el 80% del trabajo que la iglesia necesita. Entonces, muchas veces tenemos que ser supuestamente igualitarios, pero si usted quiere crecimiento, quiere productividad, tiene que concentrar usted mismo el 80% de su tiempo, de su trabajo, en ese 20% de la iglesia que está comprometida con el trabajo, con la labor de la iglesia, con el ministerio pastoral, con el ministerio de iglesia. Si se concentra usted el 80% de esfuerzo, el 80% de recursos, a ese 20% que realmente es significativo en la iglesia, entonces su iglesia lógicamente va a crecer y ese 20% irá aumentando tal vez a un 25, a un 30, porque usted estará enfocándose correctamente en lo que es el crecimiento. Concentre sus esfuerzos en vez de gastarlo tal vez persiguiendo ovejitas que nunca vendrán. Amén, que no parecen ovejitas, parecen como chivitos soltando, amén, cerca de aquí para allá, que han recorrido 2, 4, 20 iglesias y andan saltando. Amén, concéntrese en los que son fieles en la congregación, en los que siempre han laborado en la congregación, que están ahí firmes, que apoyan la visión pastoral, y el 80% de los recursos, 80% de su tiempo, amén, dedíquelo a entrenar, a capacitar a esas personas que están ahí, y porque de esa forma va a crecer la eficiencia. Las empresas lo hacen porque crecen la eficiencia de cada empresa. Amén, capacitando personal hay un crecimiento empresarial, y si las empresas lo hacen, también las iglesias le puede resultar igualmente. La formación de líder se requiere, amén, por lo tanto, que nosotros nos enfoquemos en formar líderes. Y cuando usted forma líderes, tiene que aprender a delegar. Para eso es estrés laboral, porque está muy cargado. Entonces, esa idea del pastor que hace todo, el showman, amén, no es correcta.
He ido a congregaciones que el pastor predica, el pastor toca el piano, el pastor dirige la música, el pastor canta y los hermanos todos sentados. No eres un buen pastor. Lamentablemente tengo que decirte que estás tomando todas las funciones y el pastor, mientras menos funciones realice, mejor. Debe supervisar, velar por el trabajo, delegar responsabilidad, delegar tareas, supervisar que se realicen esas tareas. Amén. Y también dar reconocimiento a esas tareas, a esos trabajos que son realizados, animando a los hermanos, animando a la congregación, preparando predicadores, preparando evangelistas. Amén. Preparando el personal que trabaja en la oficina, capacitándolo. Amén. Y el pastor simplemente es un administrador, un gerente. Alabado el nombre del Señor. Y se dedica lógicamente en ese tiempo que va a tener disponible. Se puede dedicar a buscar la presencia de Dios y que cada predicación que tenga el domingo sea una predicación ungida, llena del poder del Espíritu Santo y que pueda administrar, que pueda luego salir con su señora, con su familia a una cena, a un almuerzo, amén, aunque sea un día a la semana, para que la señora no cocine ese día, amén, y libremente estar relajado, confiado, como dice la Biblia acerca de la mujer virtuosa que se prepara, planifica, trabaja, y el corazón de su marido está en ella confiado porque no tiene temor, sobresalto. Así la iglesia, una iglesia que trabaja, una iglesia que está organizada. El corazón del pastor está confiado, relajado. No existe ese estrés laboral, que sin mí nadie trabaja. Sin mí, no, ese paternalismo tiene que dejarlo. Amén, no somos imprescindibles. Tal vez nos dé un problema cardíaco o morimos de repente cargado de tanto trabajo. ¿Y qué crees que va a pasar? ¿Que se va a parar la iglesia? No se para la iglesia. Nombran otro pastor, la iglesia sigue su vida normal, pero ya usted partió a la presencia del Señor. Por lo tanto, aprendamos a trabajar, aprendamos a manejar lo que es el estrés causado, el estrés laboral causado por el pastor, que le causa al pastor. Entonces le dijimos, número 1, organice. Número 2, forme líderes, que es su trabajo, formar líderes. Amén. Y número 3, para así decirlo, tenemos que aprender lógicamente a lo que es a manejar en lo personal lo que es el estrés laboral. Cada persona, y no sea pastor, sea líder, sufre estrés laboral. Cada persona, aunque no sea líder, que sea un trabajador, puede padecer de estrés laboral por las tensiones de su trabajo, por exceso de trabajo, por las condiciones o el ambiente de trabajo, amén, por el clima en que trabaja, amén, o las condiciones que queda trabajando. Esas son factores que causan el estrés laboral. A veces no estamos en trabajo, pero las condiciones laborales no son buenas y eso causa estrés laboral. Amén. Inseguridad, contienda, chisme, causa estrés laboral. Todo conflicto que se genera en el trabajo puede ser causa de estrés laboral. Entonces, por lo tanto, tenemos que aprender a manejar lo que es el estrés laboral. En términos de pastor, le dijimos algunas recomendaciones. Organice, amén, cree una descripción de funciones tanto suya como de las personas que laboran en la iglesia, establezcan metas razonables, trabaja en equipo. Esos son a nivel gerenciales. A nivel personal, ¿qué tienes que hacer? Número 1, ponga límites. Amén. Cuando usted hace una descripción de funciones, se va a dar cuenta de cuáles son las funciones que le corresponden a usted como pastor de la iglesia. Amén. Y ahí ya con esa descripción de funciones, usted está estableciendo límites. Amén. Lo que debes hacer y lo que no debes hacer, debes reconocerlo. Lo que mismo le decimos a nuestros hijos, amén, que deben aprender a poner límites, también tenemos que aplicarlo a nuestras vidas. Aprendamos a poner límites. Amén. Número 2, aprenda a decir no. Es peor que usted se desgaste físicamente, se desgaste emocionalmente, sufra una enfermedad por no decir no, por estar sobrecargándose. Y hay pastores que no saben decir no. Amén. Que no saben delegar en otros, que no saben, no comprometerse. Porque es mejor usted ser sincero si no puede realizar una labor. Amén. Y decir que no puede realizarla porque está comprometido, que luego estar quedando mal.
Y se ve muy feo que nosotros como pastores estemos faltando a nuestras palabras porque no podemos decir no, no sabemos decir no. Así que estas son recomendaciones personales. En esto lo que es, no es un estudio, simplemente es un diálogo. Amén, sobre salud mental. Y en este caso estamos tratando lo que es el estrés laboral del pastor. Amén. Póngase un límite. Establezca los límites. Número 2, aprenda a decir no. Número 3, tome tiempo libre. Necesario tomar tiempo libre. Muy indispensable para la salud emocional, para la salud física, para su familia, para usted. Tiene que tomar tiempo libre. Y cuando usted está, que se siente ya estresado, que comienza a ver los síntomas físicos del estrés, amén, usted tiene que pararse. Tiene que, amén, tomar un tiempo libre en ese momento y comenzar a razonar, a pensar lo que usted está haciendo y las cosas que debe cambiar. Amén. Y por eso tiene que establecer o tomar un tiempo límite. Amén, un tiempo libre. Cada vez que usted se sienta los síntomas del estrés, paso 1, tome tiempo libre. Luego, planifique vacaciones. Eso es importante. Muchas iglesias, repito, no les gusta que los pastores vayan de vacaciones. El pastor, como cualquier empleado, necesita vacaciones. Amén. Y muchas veces el trabajo pastoral no es como un trabajo de una empresa secular, porque hay empresas que a fin de año le dan bonos a sus empleados. Amén. Y tiene un horario de trabajo. El pastor no tiene horario de trabajo. El pastor no recibe bono de empleado. El pastor no recibe promociones. Amén. No recibe aumentos salariales. O no recibe esas ayudas. Amén. Días de vacaciones, días de esto. No las recibe el pastor. Y por lo tanto el pastor tiene que planificar sus vacaciones. Y una iglesia que ame a su pastor y que vea, respete el ministerio pastoral, debe aprender a concederle al pastor esos días de vacaciones. Y el pastor debe planificar sus vacaciones. Número 4, amén, disfrute de actividades que le gusten. Eso se llama recrearse. Y cuando estamos cansados, agobiados por el estrés laboral, tenemos que tomar esas medidas. Amén. ¿Cuáles son? Tomar tiempo libre, disfrutar de actividades que nos gusten, planificar vacaciones. ¿Y qué siempre se recomienda cuando estamos cargados de estrés? Hacer ejercicio, porque lógicamente sirve para la respiración, para botar la tensión, canalizar esas energías que están en nuestro cuerpo, nuestra mente. Hacer ejercicio, amén, y pasar tiempo con amigos, con parientes, amén, lejos tal vez del trabajo momentáneamente, porque usted necesita liberar esas tensiones emocionales. Estas recomendaciones son necesarias para usted poder manejar lo que es el estrés laboral. Amén. De lo contrario, va a llegar el momento que cuando usted vaya en camino a la iglesia, está la mente psicológicamente tan cargada, amén, que cuando usted está llegando ya comienza a sentirse mal, física y psicológicamente, porque hay situaciones que usted sabe que va a confrontar y ya no le gusta tanto el trabajo que usted realiza en la iglesia. Amén. Y el trabajo que realiza como hombre de Dios debe gustarle. Amén. Debe adorar, amar la iglesia. La iglesia no puede verla a usted como un centro de trabajo, un centro de carga, un centro de fatiga. Amén. De lucha, de conflicto. No. Debe ser como un espacio donde se respire y se disfrute la presencia de Dios y sobre todo se disfrute lo que es, amén, el poder del Espíritu Santo. Es un lugar de sanidad, es un lugar de relajamiento, es un lugar que usted va tal vez a sentirse quebrantado delante de Dios, pero que se va a liberar y va a salir transformado, renovado. Amén. Y para eso usted lógicamente tiene que aprender a manejar lo que llamamos el estrés laboral. El estrés laboral es el punto neurálgico de las actividades del pastor y también de las enfermedades que puede padecer el pastor. Así que les recomendamos seguir estas recomendaciones simples y aprender a manejar lo que es el estrés laboral. Bendiciones, Dios te guarde, y en otra ocasión seguiremos con este conversatorio, con este diálogo sobre la salud mental del pastor. Dios te guarde.